Nuestros economistas ya están acá, un gran aplauso para ellos. Quieren dinero. Bueno, vamos a partir endulzando la vida con unos M&M para que Muchas después no digan gracias. que me los como todos yo solo. Sí, los caché que la semana pasada se fueron pelando, pero... Casi todos te los comemos. Pero el paquete de medidas para la educación, para el financiamiento de la educación, se ha tomado la agenda política. Partamos por ahí porque hoy día hubo una marcha muy colorida, muy pacífica, con bastante gente, precisamente por la educación, para los movimientos estudiantiles, para decir que están vivos, que están ahí, digamos. ¿Qué te parecen estas medidas, Alejandro? Creo que vamos en un buen camino. La verdad que cuando estamos hablando de un mercado que ha sido capaz de, un gobierno que de alguna manera ha ido tomando un poco ha recogido el guante de lo que planteaban los estudiantes. Y también yo creo que ayer lo decían un poco también los estudiantes, esto es un resultado de la manifestación de ellos, de poner un tema público en el tapete, de darle urgencia, y en donde de alguna manera se han tenido las diferentes autoridades que ocuparse para tratar de dar resultados. Es un buen indicativo, y creo que también es un buen indicativo donde se ve, por ejemplo, a Harold Beyer, que el ministro, también hablando de generar modificaciones importantes al sistema. Hablamos también de ver temas de duración de carrera, de empezar a hablar de los aranceles. Pero se lo pongo en la mesa al tiro. Acá se sacó a la banca. ¿Era la banca nefasta para el tema del financiamiento educacional, Alejandro? Para mí sí, para mí contaminaba importantemente. Lo vimos cuando, ¿te acuerdas? Estuvimos en tu programa de radio con Franco Parisi hablando de los créditos Corfo, estos créditos que también eran más o menos, donde se firmaba un pagaré, en donde donde la gente debía 10, ha pagado 12 y debe 10. Y debe 10, y si no tiene cómo pagarme, me responde el Estado. Entonces los negocios redondos. Más o menos. Claro, si no me puede pagar, pero si no puede pagar, responde el Estado. En la radio hemos sacado tantos casos y todo igual. Claro. Pidió 8, pagado 9, el caso de los créditos Corfo, que es peor aún, y que no ha tenido resolución y no va a tener resolución en esta pasada, digamos, ¿no? ¿Qué te parece a ti el paquete de medidas en general? Mira, a mí me parece que es mejor de lo esperado, ¿no? Me parece muy bien que saquen a la banca, ¿no? La banca que se ha convertido en el mundo de hoy en una especie de cuatreros, delincuentes de primera batalla, digamos, ¿no? De primera línea. Y de línea, qué sé yo, el cáncer de este mundo son los bancos, ¿no? Bueno, que saquen a la banca me parece un logro importantísimo, pero no solamente eso, porque el crédito supuestamente el más complicado, con aval del Estado, lo igualan, por decirlo así, al crédito solidario que entregaba el gobierno, que tenía una tasa como el 2%, ¿no? Pero además solo pagas si tienes trabajo y pagas el 10% de tu sueldo, y si ganas menos de 500.000 pesos pagas el 5%, y tienes 180 meses para pagar, y si no cumple, se condona esa otra deuda. ¿Tú sabes que la dictadura a mí me parece... el crédito fiscal? ¿Ah? Tú sabes que en la dictadura, esto que voy a decir es brutal, pero en la dictadura el crédito fiscal tenía muchos estos elementos, y después en democracia con la concertación se perdieron, digamos. Se modificó el año 97. Se fueron agravando. Pero es lo mismo que pasó con el cobre. En la dictadura no se desnacionalizó el cobre, fue la concertación la que lo hizo. Entonces no es sorprendente que estos operarios de la banca, que son los funcionarios de la concertación, hayan hecho lo que hicieron. Y que ellos metieron, fue Lago el que metió a la banca en este negocio, digamos. Y fue particularmente Sergio Vitar, otro hombre de la oligarquía muy vinculado con el Mercurio, que alguna vez fue ministro de Allende, y nunca uno sabe por qué llegó a ser ministro de Allende cuando en realidad debió haber sido ministro de la dictadura, digamos, ¿no? A mí me parece, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es importante destacar de esto? Y eso yo creo que hay que recalcarlo. Esto no es el resultado de un gobierno que haya sido inspirado por la Santísima Virgen, ni la Santísima Trinidad. No fue por los santísimos paros. Esto fue por los santísimos paros, por el santísimo movimiento estudiantil. Y a mí me parece que Boric se equivoca al menospreciar estos cambios, porque debería relevarlos como el resultado del trabajo, del esfuerzo político, de la toma de conciencia política de una sociedad. Esto no hubiese pasado. Tampoco estaríamos discutiendo una reforma tributaria si no se hubiese movilizado
tanta gente como se movilizó el 2011, los estudiantes, trabajadores, académicos, intelectuales. Es el resultado de un proceso de empoderamiento político de la sociedad. Y eso a mí me parece importante destacarlo. No es el resultado de las buenas obras de los ministros. Marcel, ¿qué estará pensando la concertación? Están sorprendidos. Que finalmente el gobierno de Piñera porque también en el 2006 hubo un movimiento pingüino importante. ¿Pero qué concertación? Por eso, ¿qué es lo que estará pensando la gente de la concertación? Que en este gobierno, este ministro de Educación hace estas modificaciones que los gobiernos anteriores fueron incapaces de hacer. Deme solo un segundo, vamos a hacer un corte directo, vamos a volver. Estamos con Marcel y Alejandro. Ya llegó Alejandro Filio y Chinoy a los estudios de BTR para hacer el último bloque que estamos haciendo. Síganme los buenos. Le planteé una pregunta: ¿qué estará pensando los líderes de la concertación de este paquete de medidas que anuncia un gobierno de la alianza? La primera pregunta que hay que hacerse es si ellos piensan. ¿O qué si piensan bien. ¿O qué concertación? Han llevado 20 años gobernando de la peor manera, sirviendo a los intereses de la banca, sirviendo a los intereses del capital financiero, sirviendo a los intereses de las multinacionales. Ellos no piensan, ellos le preguntan al presidente de la BHP Billiton qué tienen que hacer y lo hacen. Por lo tanto, ¿qué estarán pensando? Están confundidos, están divididos, no saben qué hacer. Se junta la DC con el Partido Socialista, por otro lado hacen otro bloque. Yo creo que ya como colectividad ya no piensan, ya no tienen capacidad de pensar, ya no tienen capacidad de responder, porque finalmente esto que deberían haber hecho ellos, lo hicieron gobiernos de derecha. Ahora, quiero insistir, no lo hicieron gobiernos de derecha porque esté en su pauta, en su genética. Es el resultado de la capacidad política de una sociedad de organización y de presión para exigir los cambios. Y así va a ocurrir, digamos, en la medida en que la sociedad se organice, se movilice, se articule y exija en la calle lo que tiene que, los cambios que tienen que ocurrir, van a ocurrir, no van a ocurrir de otra manera. Entonces a mí me parece importante mencionar esto, digamos, pero también me parece interesante decir también respecto a estas medidas que están fuera aquellos endeudados por el crédito Corfo, y esos créditos son los peores, ¿no? En promedio tienen una tasa de 8,5%, el Estado les entrega los créditos al 3,5%, ellos lo pueden poner al 8,5%, al 9% y al 12% también. Y si se atrasan, caemos la tasa máxima convencional y todo un negocio más redondo. Las cifras se estiman en 100.000 personas aproximadamente, esto no está claro cuántos son los afectados por esto, pero es una situación que también hay que resolver y que no está resuelta precisamente porque este grupo no se ha articulado suficientemente, no ha tenido la capacidad de instalar el tema en la discusión pública y en la lucha del mundo estudiantil, pero creo que es un tema que hay que resolver también. Alejandro, tú tienes otra arista al tema del plan para el financiamiento educacional. Decía, bueno, todo esto es bueno en la medida que las carreras no sean tan caras o no estén sobrevaloradas y que no sean tan largas, digamos. Yo creo que de todas maneras, en general, a nosotros nos falta como comunidad tener mayor transparencia con respecto a las cifras. Y efectivamente creo que lo primero, por ejemplo, creo que una muy buena iniciativa que hoy día nos ha puesto y una muy buena manera también que ayuda para generar indicadores, por ejemplo, generar un IPC en la educación superior, que la gente entienda de un año a otro por qué está incrementando la carrera, a ver cuáles son los costos significativos que han incurrido en diferentes elementos para ir mermando esta asimetría. Efectivamente, acá la pregunta que nosotros nos planteamos, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre el arancel real y el arancel, ¿no es cierto?, referencial que está pasando hoy día con las universidades? Porque si bien ahora la diferencia entre el arancel real y el arancel diferencial explicarle a la gente, la paga la universidad. Porque muchos tienen hijos o van a tener estudiando. Exacto. O quieren que estén en la universidad, que es la gran aspiración de la familia de clase media chilena, digamos. Hay un arancel referencial y ahí es donde va a cubrir el Estado. Exacto. Sí. Con este 2%. Pero no las carreras no valen en la universidad. Ellas van a tener que hacerse cargo de este diferencial que haya entre, es decir, si el Estado dice una carrera de medicina, nosotros como arancel referencial son 5 millones y una universidad vale 7 millones, hay 2 millones ahí que va a tener que financiar la universidad. Lo que pasa es que la propuesta también incluye modificar la forma de cálculo de este arancel referencial, lo cual me parece bien, hay que ver cómo lo van a calcular, claro. Pero lo ideal es que se adecue lo más cercanamente posible al arancel real. Ahora, a mí me parece importante que existe ese arancel referencial, porque si no,
en estas condiciones, las Chile es la universidades educación superior cobran más lo cara que del quieren. mundo. Sí, claro. Entonces, Las universidades cobrarían lo que quieren, ¿no? Ahora, es por eso importante, es importante que tenga este elemento. que ese arancel referencial se adecúe exactamente a los costos reales y que las universidades se sientan presionadas a ajustarse a ese arancel referencial. Me ha tocado ir a hablar a 2 o 3 países de periodismo, digamos, a escuelas de periodismo, y en todos aquellos países el periodismo, el valor de la carrera es la mitad en promedio que Chile. O sea, la mitad, no el 10%, no, la mitad. Por eso es importante que estas medidas apuntan a generar hablar de transparencia. Argentina, que es gratis. Exacto. No hablar de, por eso estos elementos Tenemos que hablar de Argentina. que apuntan a la transparencia. O sea, que hayan indicadores, de hecho, por ejemplo, hoy día, lo que pasó hace un par de semanas atrás con el tema del IPC de la salud, era un indicador que era una estimación relativa que está desarrollando ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud para decir cuánto deberían subir las ISAPRES. ¿Te acuerdas? Y posteriormente las ISAPRES no subieron solamente eso, sino que subieron más de la cuenta, y automáticamente bajó, por ejemplo, la sensación de calidad del servicio recibido por la ISAPRES en la comunidad. O sea, en la medida que vamos generando mayores antecedentes para la toma de decisiones, por consiguiente y como consecuencia, la gente tiene también mayor argumento para poder en todo orden de defenderse. cosas, uno siente, por ejemplo, el tema de la salud, el gran tema que no se trata en los medios, porque es más árido, pero a la vez es mucho más importante, el de la transparencia en la acreditación de los hospitales públicos. O sea, si la posta central estuviera acreditada, si tuviera los cánones que establece el Ministerio de Salud de Chile, no estaríamos hablando de este tema, o lo hubiésemos sabido sin que se tengan que llamar una escandalera, digamos. O sea, ¿por qué en una clínica la gente sabe cuáles son los estándares? ¿Y por qué en un hospital público nadie sabe? Nadie sabe cuánto se infectan las sondas renales, cuánto hay mortalidad hay, cuántos pacientes vuelven. Nadie sabe nada. Y eso debería saberse. En Chile tienen que unos 5 o 6 hospitales. Pero eso públicos. dice relación con la propia actitud del Estado frente a la educación, a la salud pública. A la salud. Porque si realmente tuviera un interés en fortalecer la educación, la salud pública, haría las inversiones necesarias. El problema de la salud pública hoy día en Chile es de dos tipos. Digamos. Uno, negligencia del Estado, es decir, quieren arruinar la salud pública porque quieren fortalecer la salud privada. Ese es el negocio de la salud privada, es lo que le interesa a los actuales gobernantes y a los anteriores también, porque no quiero salvar de esto a la concertación, que fueron los que más avalaron esto, digamos, ¿no? Pero hay un problema fundamental ahí de negligencia, de falta de responsabilidad frente a lo que es la salud pública, y hay otro problema que es de recursos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, como no hay recursos, no se le asignan los recursos necesarios y suficientes para tener un buen sistema de salud pública, entonces se es negligente en cuanto a las exigencias y a los estándares que deberían tener. Son dos problemas que se cruzan y que se refuerzan mutuamente. Claro, y tienen que ver con el tema de transparencia que hablas tú en la educación, digamos. Claro, yo creo que para mí, dentro de todo el debate que se ha generado en la educación, creo que está quedando un concepto que es muy, muy importante fuera, que es la calidad. Uno realmente escucha los discursos del rector Vicente Pérez de la Universidad. Pero calidad va en directa relación con la acreditación. Con acreditación, pero con acreditación también internacional. O sea, nosotros estamos mucho mirando en el ombligo y no estamos mirando, bueno, cómo están los cánones al resto del mundo. Cuando tú hablabas un poco de costar las carreras... Es que si miramos de afuera es que costar las carreras. Exacto. De hecho, nuestras carreras en promedio son un 46% más grandes que el promedio de la OECD. Entonces, y obviamente, si nosotros sinceráramos los datos y llevamos información, se hacía más complejo. Sí, las claro. carreras universitarias en Chile son el 46% más largas de extensión en que el tiempo. promedio de la OECD. Y de hecho, por ejemplo, el tema de la asistencia referencial, ¿de dónde sale? ¿Por qué en un momento determinado? Yo me acuerdo que lo comentábamos con Franco cuando fue decano a Chile, cuando mandó una minuta preguntándole al jefe de Educación Superior el año 2006, preguntándole al Ministerio de Educación por qué había una diferencia en el hacer referencial entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica por la carrera de Ingeniería Comercial. Y no tuvo respuesta. Y hoy día, como precandidato presidencial, se sigue haciendo la misma pregunta. O sea, han pasado 6 años en donde estas simetrías siguen creciendo. Nadie sabe cómo se calcula el arancel referencial, nadie sabe cuál es el arancel real. Y esa falta de información es la que obviamente afecta al negocio. Que el otro día escuché en la radio Bio Bio un reportaje que se hizo en la radio Bio Bio Concepción de las carreras, lo que costaban hace 10 años, lo que cuestan hoy día con relación a los sueldos. O sea, una carrera hace 10 años en muchas cosas costaba la mitad. Sí. En universidades tradicionales, ¿ah? Eran todas hechas en universidades tradicionales.
y los sueldos no han subido el doble, digamos. O sea, un papá que tiene 2 hijos en la universidad no le subió el sueldo del 100%, digamos, en 10 años. Como o sea, hay ahí también un tema donde una todos... falta de transparencia, una oscuridad muy grande. Donde todos se subieron al buque, digamos. Por eso que también es importante decir que a pesar de que estas medidas que se han implementado, a mí me parece que son buenas, digamos, son el resultado de un proceso político interesante, sólido. Este es un momento histórico en el programa. Marcela encontró este paquete de medidas buenas. Quisiera que lo remarcáramos de alguna forma. Pero ojo, son medidas buenas que son el resultado de una sociedad que se moviliza y se articula políticamente. No es el resultado que exige cambio. Pero además es importante decir que esto no es el cambio que nosotros esperamos, que yo por lo menos espero. Aquí hay que avanzar a la educación pública, gratuita, para todos, ricos y pobres. Eso es lo que hay que buscar. Obviamente no se va a lograr en un año. Esto que se ha implementado en estas medidas que se están planteando son un avance importante, pero el gran cambio que requiere este país es avanzar hacia la educación pública, gratuita y buena, de buena factura, una educación que prepare realmente a los estudiantes para la vida social, para la vida política, para la vida profesional. No solamente para la vida profesional, sino que también para la vida política, para ser ciudadanos de un país que se desarrolla no solamente materialmente, sino que también intelectualmente, moralmente, éticamente. Entonces ese cambio está todavía pendiente y será el resultado de procesos políticos más profundos que tienen que continuar. Y por eso hay que felicitar hoy día las manifestaciones estudiantiles que se están volviendo a expresar y que tienen que ir profundizándose y articulándose con otros sectores de la sociedad para realizar los cambios en Chile que requiere el país. Se habla de casi 80.000, 100.000 manifestantes en la calle, en la marcha, muy colorida, muy en buena, digamos, con un toque muy distinto a las últimas de... Ya van a llegar los carabineros para ensuciarlo todo, ¿no? No te preocupes. Que no te malumpen al final, ¿no? Claro, pero ahí hay un tema que quizás es bueno tocar, que tiene que ver un poco con... que es bueno que tú lo hables, Alejandro, que eres profesor además, que tiene que ver con una economía al servicio de la comunidad y tiene que ver cómo en las sociedades se gatillan cambios importantes porque las autoridades están para ejercer la voluntad ciudadana de hacer cambios, digamos. O sea, por mucho tiempo como que los chilenos hemos creído que nuestros gobernantes son administradores de algo y la sociedad no ha tenido la capacidad de decirle: ustedes no son solo administradores, ustedes son nuestros representantes para generar cambios, porque la vida es movimiento, digamos, porque lo que era bueno ayer hoy día no es tanto. Entonces yo creo que la economía en ese sentido, yo siento cuando escucho a los economistas que están al debe, que son... Disculpa que te lo diga, no un ataque a los colegas, digamos, pero... Ataque nomás. Pero siento que los economistas en las entrevistas, en todo, ellos como que defienden el modelo. En el fondo son súper conservadores. Como que su salario depende de eso. Lo políticamente correcto. La empleabilidad de los economistas hoy día depende de cuán adheridos están al sistema o no, digamos. Es cuestión de ver... Falta un poco de independencia, ¿no? Pero mira, y falta empezar a poner los temas arriba de la mesa. Te voy a dar un ejemplo. Yo hago clases en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Tú entras al salón, por donde yo entro a la universidad, Salón Corbanca. Vas a la biblioteca de la Universidad de Chile, de la Escuela de Economía, Biblioteca Andrónico Luksic, y haces clases en la sala Provida, o en la sala AFP Capital, o en la sala, qué sé yo, cuánta porquería y basura le meten. Bueno, ¿qué independencia? Era profesor de la Chile hasta hoy día, Marcela. ¿Qué independencia tiene la Universidad de Chile, la Escuela de Economía, respecto al modelo económico? ¿Qué independencia? Yo estoy haciendo clases ahí no por los profesores, por los estudiantes que exigieron mi presencia ahí, digamos. Esa es la única explicación por qué yo hago clases en la Universidad de Chile. Pero he notado esa tremenda aberración, digamos, que la universidad finalmente está vendida, es un banco, tiene el Banco Chile metido adentro. Entonces a mí me parece que ¿qué independencia tienen los economistas hoy día de lo que está ocurriendo? Digamos, si tú lo has escuchado en esta última semana respecto a lo que hizo Argentina, amenazando con las penas del infierno a la Argentina por haber nacionalizado YPF, cuando Argentina ya estaba
estaba amenazada el año 2001, cuando hizo el default, el famoso... cuando decidió no pagar el 70% de la deuda, le hicieron las mismas amenazas. Inflación galopante, recesión galopante, nadie le iba a prestar plata. Al cabo de 8 años han crecido 90%, casi han duplicado el Producto Interno Bruto, han reducido en 3/4 partes la pobreza y la desigualdad, han aumentado los gastos sociales 3 veces. ¿Y dónde está el problema de Argentina? ¿Dónde...? Que va a perder credibilidad internacional? ¿Y a quién le importan las famosas clasificadoras de riesgo? 2 días antes de que quebrara el Lehman Brothers tenía AAA, cero riesgo. 2 días después se hundió. Esas son las clasificadoras de riesgo. ¿A quién le pueden importar? ¿Y a quién le sirve el crédito internacional? El crédito internacional hoy día está reventando a la economía europea y a la economía norteamericana. Así que si no le prestan plata a Argentina, mejor que no le presten plata, porque en realidad endeudarse con los bancos es realmente como que los piratas te prestaran plata, digamos. Eso es más o menos peligroso, digamos. Oiga, ¿no? Alejandro, ¿y usted siente que falta un poco generar una mirada desde la economía social, digamos, desde el cambio, y no tanto desde mantener la estructura? No. Bueno, sin lugar a dudas, de hecho es lo que nos ha motivado y un poco lo que nos lleva a estar en medio, lo que nos lleva a estar acá, de decir, bueno, hoy día, perfecto, un modelo económico que funcionó, pero hoy día ese modelo requiere ajustes, requiere perfeccionamiento, requiere que sea más equitativo. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Alejandro? Porque estamos frente a un paquete de medidas para la educación que nos las hizo el Partido Comunista, digamos. Y que no fueron 5 trotskistas los que sacaron a la banca del sistema de financiamiento. Fue un gobierno de la Alianza, ¿no es cierto? Y lo pone en la mesa y el país no se paraliza, y el país no se cae, y las universidades no dicen que van a cerrar, y los bancos no salió nadie de los bancos tirándose de un 10º piso. O sea, el país continuó. Y hoy día encontramos todos transversalmente que esto fue bueno, claro, que es lo más normal, y que esto siempre, que es lo que pasaba hace 2 semanas atrás, que esto seguía así. O sea, entonces ahí es donde yo digo, chuta, ¿qué? Ahí está ahí es donde está importantemente la falta de conciencia. O sea, la gente muchas veces cree que el sistema está así, que las cosas van a seguir siempre así. Entonces, cuando uno realmente es un poco lo que hemos hecho, lo que algunos economistas son un poquito más rupturistas, no estamos tan avanzados al modelo económico tan fielmente, y empezamos a plantearnos la necesidad de hacerle mejora. Hoy día lo hemos hablado acá hasta el cansancio, no estamos nosotros en pro, ¿no es cierto?, de que haya una vehícula estatal que reparte los frutos de pollo, pero sí en donde hay una mejor calidad de vida de las personas, en donde no se le ahoguen las deudas, pero que no se coludan con el pollo. No se coludan, ¿no es cierto?, y que no se trabaje, ¿no es cierto?, para poder pagar la colusión de los pollos, ni la colusión de la farmacia, ni de los supermercados, ni de nada, sino que seamos un país en ese sentido mucho más justo. Y eso de alguna manera lo que buscamos, lo que hablo un poco la visión un poquito de un ajuste de todos estos elementos para poderlo ser más justo y más equitativo. Les tengo una pésima noticia a los dos. José Ramón Augusto no les dejó nada en la herencia. A ninguno de los dos, ¿no? Yo tenía mi esperanza por ahí, pero bueno. Habría que devolverla en todo caso. ¿Qué es lo que iba a decir usted? ¿Cuánto queda después de todo lo que tiene que devolver? Claro. Vamos a ver cuánto les dejan, un par de M&M quizás. Acuérdate que uno cuando toma la herencia se hace dueño de los pasivos y de los activos, así que en una de esas capaz que tenga que irse con lucas de vuelta. ¿Qué es lo que decir usted? Precisamente iba a hablar cuando estaba hablando. Yo quería recordar nomás que el mismo ministro de Educación, Harald Beyer, reconoció que efectivamente el sistema como funcionaba le salía más caro al país y al Estado. Lógico. Le salía más caro, o sea, al final tenía que pagar más de lo que le significa. O sea, esto de que por ejemplo, se van a condonar las deudas después de los 10 o 15 años de estar pagando, al Estado le va a salir probablemente 1/3 menos, o más de 2/3 menos de lo que hoy día le significaba pagarle a la banca cuando los estudiantes no pagaban. Claramente. Es una suma... balance, esta cuestión no tiene sentido, era un absurdo. Si tener a la banca ahí era un absurdo, te resultaba mucho más caro para el Estado, porque el Estado tenía que hacerse cargo de las deudas cuando los estudiantes no pagaban. Entonces mejor... Cero riesgo y puro ganancia nomás. Y como los bancos obviamente no prestaban la plata al 0%, ¿no? Entonces obviamente la deuda de los estudiantes crecía mucho, y en consecuencia cuando no pagaban el Estado tenía que hacerse cargo. Y eso le sale más caro, mucho más caro, que pasarle la plata a los estudiantes que no paguen. De hecho, mañana están presentando en teoría lo que
la tan mentada reforma tributaria, que parece que simplemente hacer un pequeño maquillaje nomás, pero entre los tópicos que se rumorea que a lo mejor van a tocar dentro de esa reforma en cuanto al impuesto a las personas, es que parece que se va a incorporar dentro de ella el que sea deducible impuestos también el tema educativo. Porque lo que decía un poco también, retomando un poco lo que hablaba Marcel, hay que entender que también al Estado, cuando tenga una población más educada, efectivamente la contribución de esa persona al PIB va a ser mucho más mejor que una persona que no esté calificada. Y ese elemento sí es una medida bastante importante. A mí sí, lo último que me da miedo con respecto a esta famosa reforma educacional, y yo tengo mis aprensiones con respecto a la superintendencia de educación, en donde nuevamente se siguen dependiendo gobiernos, se siguen siendo cargos de confianza, van a durar 4 años. El superintendente lo más probable es que no les pueda pegar muy fuerte, porque después el superintendente al 4.º año se va a tener que ir de rector a una universidad. Entonces, esa independencia hay que ver también de qué manera se genera. Que haya, ¿no es cierto?, que todas las superintendencias que están de alguna manera velando por el cumplimiento de las normas y son las que tienen que sancionar en valores, en banca y en educación, tengan independencia, que sean, ¿no es cierto?, apolíticas, que duren por lo menos 10 años. Que no sigan el camino de la otra superintendencia. No, que todas. Claro, por eso que finalmente esta no sea una más que caiga en el mismo proceso de poder, que después de 4 o 5 años se van y son rectores. Porque no les queda otro, porque lo más probable es que para poner un superintendente de educación voy a tener que sacar a una persona que conoce el sistema, que es técnico, y después, ¿qué va a hacer? Esa persona tiene que pagar, tiene que seguir pagando sus compromisos financieros, tiene que seguir pagando hipoteca, tiene que seguir pagando universidad. Entonces, lo más probable es que esa persona tenga que volver a emplearse, y ¿dónde se va a saber emplear? O sea, ¿y dónde se va a emplear? Lo único que sabe, que efectivamente es nuevamente educación. Entonces, ahí es donde se pierde un poquitito esa mirada más crítica que debería tener el sistema como un ente fiscalizador, en donde es imperativo, como se propone, que seamos capaces de vincular la superintendencia de los 4 años que dura el gobierno. Marcel, una pasadita por Argentina. Alejandro, ¿usted de los que cree que Argentina se viene abajo? Yo creo que va a estar con Messi problemas de ya plata. Se viene un poco abajo. Sí, bueno, sí, es como Messi ya. Hoy día lo están acusando de traidor. Claro. ¿Ah? Querían ver, en Argentina lo querían ver como jugaba en Barcelona, bueno, en Barcelona jugó como jugó en Argentina. Sí, lo que pasa es que hay un tema. Argentina de todas maneras sigue estando sin plata, y sigue teniendo una presión inflacionaria muy grande, y cuando la inflación inflacionaria la inflación es más grande y el crecimiento, se nos genera siempre una debacle. Entonces yo sigo teniendo mal pronóstico reservado de Argentina con respecto a sus plata. De 6 meses a 1 año yo creo que vamos a estar con un problema serio. O sea, el otro año Argentina podría estar con problemas. Para mí sí. A mí me da risa eso, porque la verdad es que los economistas cada vez que hacen pronósticos, sobre todo estos pronósticos, se han equivocado y se vuelven a equivocar y vuelven a repetir el mismo error. Yo no hago ningún pronóstico. Yo simplemente digo lo siguiente: cuando Argentina declaró el default, que se llama, que es el no pagar, el no pago de la deuda, 70% dijo, aquí no se paga nada. 70% no lo pagó. Eso fue el 2001. Se hizo exactamente lo mismo. ¿Quién gobernaba ahí? Kirchner. Néstor Kirchner. Bueno, se hicieron los mismos augurios. Argentina entra ahora en una espiral inflacionaria. Argentina entra en una espiral depresiva. A Argentina no le van a prestar plata nadie. Bueno, 8 años después es el país que más ha crecido en todo el hemisferio. Ha reducido la pobreza. Pero ¿qué precio? Los precios de las carnes, los precios de los pero obviamente tienen manejados los precios porque les interesa hacer políticas sociales, Marcel, que los precios no suban tanto. Marcel, de acuerdo, pero por otro lado... Pero la pregunta es la siguiente. Los resultados pero espérate, la pregunta es esta. ¿Los resultados de Argentina hoy día confirman los pronósticos nefastos que se hicieron cuando declaró el default? ¿Lo confirman o no? No lo confirman, pues. A ver, entonces, ¿a dónde le queda plata a los argentinos ahora? Pero si no necesitan plata. ¿Para qué quieres plata? ¿Y por qué están tan preocupados? Oye, cuando los bancos te prestan plata, te revientan. Pregúntale a los españoles cómo los tienen con los ataques especulativos, que lo hacen pedazos. ¿Pero por qué están tan preocupados entonces que no se les fueguen los dólares? Porque obviamente no quieren necesitar endeudarse, pues. Eso es una política inteligente. O sea, si yo no quiero necesitar endeudarme, entonces yo mantengo equilibrio en la balanza comercial de tal manera de no necesitar requerir de la banca internacional para poder financiar mi déficit. Entonces pero le pasa que estuvieron apretados de plata, por ejemplo. Bueno, metieron las manos en el... ¿Pero quién no está apretado de plata hoy día? Pregúntale a los Estados Unidos. Bueno, pero metieron la plata... Pregúntale a España, pregúntale a Grecia, pregúntale a Inglaterra. Están todos reventados. No tienen plata, güey.
metieron plata en los fondos de pensiones, después se metieron la plata en el Tesoro Nacional. Ahora, perfecto, puede ser que CPF sea una serie de otras empresas nacionalizadas. Pero no es mejor meter mano a esas plata que pedir plata. Pero mira lo que hace Estados Unidos. ¿Sabe lo que hace Estados Unidos? Dice, Estados Unidos necesita pagar sus deudas, necesita comprar, qué sé yo, automóviles, bienes, echando la máquina de dólares. Hace un papelito y dice, aquí está, el que me compre este papelito le pago el 10%. ¿Y quién se lo compra? El Banco Central. Y el Banco Central da vuelta a la maquinita, imprime billetes y se los pasa. Y Estados Unidos pesca esos dólares y los tira por el mundo comprando autos, comprando inversiones, haciendo lo que quieren con esos papelitos. Y usted le vende una casa a un norteamericano que viene aquí a comprarse alguna cosa con las platas que trae de allá y le cambia su casa por esos dólares que no valen nada, absolutamente nada. Una irresponsabilidad mayúscula. Argentina aquí lo que hace, recurre a recursos que ya existen, que tienen respaldo. Lo que hace Estados Unidos, lo que hace el Banco Mundial, el Banco Europeo, tampoco es lo mismo. O sea, toda la economía mundial está quebrada. Tú sabes que los derivados, no sé si sabes lo que son los derivados, son instrumentos financieros. Estos instrumentos financieros se llaman derivados porque provienen de algún otro instrumento. Puede ser el petróleo, puede ser el oro, puede ser el trigo. Su valor depende del valor de esos bienes. Y son instrumentos financieros que se transan en los mercados internacionales. Se compran y se multiplican una y otra vez. En el fondo son apuestas al valor futuro de estos bienes. ¿Sabes cuánto monto en la economía mundial existe esa cantidad de esos derivados? ¿Sabes el valor de eso? 3 veces el valor de toda la economía mundial. 3 veces lo que valen todos los bienes y servicios de la economía mundial. Por lo tanto, es plata ficticia. No existe. Si tú mañana quisieras realizar todo eso en bienes, no hay suficientes bienes. Te faltan 2/3 de los bienes. Bueno, eso lo han hecho con las políticas de ajuste, con las políticas del Fondo Monetario, con las políticas de corte del gasto. O sea, francamente, que critiquen hoy día a Argentina, porque está haciendo economía real, está haciendo inversiones, está utilizando los recursos disponibles para el desarrollo de Argentina, me parece que no hay nadie en este mundo, menos los europeos, menos los norteamericanos, a venir a decir cómo tienen que hacer las cosas cuando ellos lo han hecho pésimo. No solo pésimo, muy mal. España está con un 50% de desempleo juvenil, 25% de desempleo global, déficit impagables. Lo mismo Gran Bretaña, lo mismo Francia, Estados Unidos ni que hablar. Ellos no tienen ninguna autoridad moral ni profesional para venir a decir aquí a América Latina lo que hay que hacer. Que arreglen sus problemas ellos primero y después vengan a decirnos lo que hay que hacer. Bueno, las exportaciones, como dato, las exportaciones de marzo bajaron un 8%, que es la caída más grande que ha tenido la exportación argentina desde el año 2009. Veamos qué pasa de aquí un año más. Veamos qué pasa. Gracias Alejandro, gracias Marcel. Muy bien, como siempre, nuestros economistas conversando de Chile y el mundo. Señores, ya llegó.